Y si 4 antiguas celebraciones agrícolas terminaran convirtiéndose en un mapa espiritual de liberación, renovación y esperanza. Pesaj, los panes sin levadura. Las primicias y Shavuot nacieron dentro del calendario de Israel. Cada una tenía fechas, ofrendas y prácticas concretas. Sin embargo, con el paso de los siglos, distintas comunidades comenzaron a leerlas también como símbolos de la obra del Mesías, y, más tarde, como etapas de una boda celestial. El paralelismo resulta poderoso. Primero se paga un rescate. Después se limpia la casa. Luego se presenta el primer fruto de la cosecha. Finalmente, llega una alianza celebrada como compromiso. Pero una secuencia elegante no es automáticamente una prueba histórica. Para entenderla debemos separar 4 niveles: lo que ordena la Torá, lo que desarrollaron las tradiciones judías y cristianas, lo que interpretan los movimientos contemporáneos y lo que imagina la literatura. También debemos recordar que el judaísmo del Segundo Templo no era uniforme. Había desacuerdos sobre el calendario, los sacrificios y la manera de contar las semanas. Los manuscritos hallados cerca de Qumrán conservan un calendario de 364 días, distinto del sistema lunisolar que terminó predominando. Esa evidencia confirma diversidad, no una clave secreta capaz de fijar acontecimientos futuros. Con esa distinción comienza nuestro recorrido. No para reducir las fiestas a simples costumbres del pasado, ni para convertir cada detalle en una profecía exacta, sino para observar cómo historia, fe y narración pueden encontrarse sin confundirse. Pesaj remite al relato de la salida de Egipto. Según Éxodo, cada familia debía preparar un cordero, comerlo con panes sin levadura y recordar la noche de la liberación. La celebración quedó vinculada al rescate de la esclavitud y a la formación de Israel como pueblo. Al día siguiente comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, extendida durante 7 días. En su contexto bíblico, estas prácticas son memoria, culto y pertenencia comunitaria. El pan sin levadura recuerda una partida urgente, sin tiempo para esperar que la masa fermentara. Más tarde, la levadura también adquirió sentidos morales en distintos textos y enseñanzas: corrupción, orgullo o influencia que se extiende. De allí nace la lectura espiritual según la cual Pesaj representa el rescate y los panes sin levadura representan una vida que debe ser limpiada. Algunos movimientos de raíces hebreas describen ese rescate como el pago de una dote matrimonial, el mohar. La imagen funciona como interpretación teológica. El Mesías entrega su vida para adquirir o liberar a su comunidad. No obstante, Éxodo y Levítico no presentan la Pascua como una ceremonia de compromiso nupcial. Esa conexión se construye al reunir metáforas posteriores sobre alianza, esposo y pueblo. Los evangelios sitúan la muerte de Jesús en el ambiente pascual, aunque sus cronologías y énfasis no son idénticos. Para el cristianismo, esta cercanía permitió identificarlo con el Cordero Pascual y leer la liberación de Egipto como figura de una liberación espiritual. Es una interpretación central de la fe cristiana, pero debe distinguirse de la función histórica original de la fiesta. En el material atribuido a la saga Caballo de Troya, se afirma que Jesús rechazó el sacrificio animal y que el mayor Jasón observó una Pascua transformada por el mensaje de un Padre amoroso. Sin tomo, edición y pasaje comprobable. Esos detalles no pueden presentarse aquí como descripción verificada de la obra. Pertenecen, por ahora, al nivel de una atribución literaria pendiente de localizar. La fiesta de las primicias estaba ligada al comienzo de la cosecha. Levítico ordena llevar al sacerdote la primera gavilla y elevarla ante Dios. El gesto reconoce que la cosecha completa todavía no ha llegado, pero su primera porción ya ofrece una señal de lo que vendrá. La imagen pasó con naturalidad al lenguaje cristiano. En la primera carta a los Corintios, Pablo llama a Cristo resucitado las primicias de quienes han muerto. La metáfora es clara. Así como la primera gavilla anuncia una cosecha mayor, la resurrección de Jesús anuncia la esperanza de una resurrección futura.
Es una lectura teológica explícita del Nuevo Testamento, no una explicación agrícola original del Levítico. La fecha exacta abre una discusión importante. El texto hebreo indica que la gavilla debía presentarse al día siguiente del sábado. La tradición rabínica interpretó ese sábado como el primer día festivo de Pesaj y comenzó el conteo en el 16 de Nisán. Otros grupos antiguos entendieron que se trataba del sábado semanal y ubicaron la celebración en domingo. Por eso no es correcto afirmar que todas las comunidades antiguas siguieron un único cálculo. Esta diferencia afecta el conteo hacia Shavuot. Quien fija un punto de partida diferente también llegará a una fecha diferente. Los calendarios no eran simples instrumentos administrativos. Determinaban cuándo peregrinar, cuándo ofrecer y cuándo descansar. En Qumrán, el año de 364 días, organizaba las fiestas siempre en los mismos días de la semana. Su regularidad era parte de la identidad de aquella comunidad. Pero la existencia histórica de ese calendario no demuestra que las reconstrucciones modernas sean infalibles. Mucho menos convierte una fecha contemporánea en anuncio profético. La evidencia permite decir que hubo diversidad calendárica. No permite afirmar, sin argumentos adicionales, que un grupo actual posee la única cuenta restaurada. Shavuot significa semanas. Levítico ordena contar 7 semanas completas y llegar al día 50, cuando se presentaba una nueva ofrenda de grano. En otros pasajes, recibe nombres relacionados con la cosecha y las primicias. Era una de las fiestas de peregrinación y estaba profundamente conectada con el ritmo agrícola. La Torá no dice de forma directa que Shavuot conmemore la entrega de la ley en el Sinaí. Esa asociación se consolidó en la tradición judía posterior. La cercanía cronológica entre la salida de Egipto y la llegada al Sinaí permitió interpretar la fiesta como celebración de la revelación y de la alianza. Así, la liberación de Pesaj no termina en escapar de la esclavitud, conduce a una comunidad que recibe instrucciones y acepta una responsabilidad. El libro de los jubileos desarrolla otra capa. Este escrito antiguo relaciona la fiesta de las semanas con la renovación de pactos y presenta la alianza con Noé como parte de una tradición celebrada desde tiempos remotos. El arco iris pertenece al relato bíblico como señal del pacto después del diluvio. Jubileos integra esa alianza dentro de su propia visión calendárica y sacerdotal. Es una fuente antigua relevante, pero no forma parte del canon de la mayoría de las tradiciones judías y cristianas. En el libro de los Hechos, el descenso del Espíritu ocurre durante Pentecostés, nombre griego relacionado con el día 50. Para la teología cristiana, esta escena establece un paralelismo entre Sinaí y una nueva comunidad impulsada por el Espíritu. La fiesta agrícola se convierte así en escenario de revelación, misión y renovación. Los movimientos contemporáneos pueden ir más lejos y presentar Shavuot como una fecha límite para aceptar un calendario restaurado antes de un juicio. Esa afirmación ya no pertenece al texto de Levítico, a la evidencia de Qumrán ni al relato de Hechos. Es una interpretación escatológica moderna y necesita fuentes concretas antes de atribuirle fechas o consecuencias. La Biblia utiliza con frecuencia imágenes matrimoniales. Los profetas comparan la alianza entre Dios e Israel con una relación conyugal. Los evangelios hablan del novio, del banquete y de personas que esperan su llegada. Esa tradición simbólica permite describir la relación entre Dios y su pueblo mediante el lenguaje del amor, la fidelidad y el compromiso. Sobre esa base, algunos maestros organizan las fiestas de primavera como etapas de un Kiddushin, el compromiso matrimonial judío. Pesaj sería el rescate o la dote. Los panes sin levadura representarían la purificación de la novia. Las primicias serían la aceptación de la primera porción. Shavuot funcionaría como contrato y entrega de una señal de compromiso. La estructura es coherente como recurso de enseñanza. Ayuda a recordar las fiestas y conecta distintos pasajes mediante una sola imagen. Sin embargo, no existe un documento del siglo I
que presenta exactamente esas 4 celebraciones como fases oficiales de una ceremonia nupcial mesiánica. Estamos ante una síntesis teológica moderna, construida con símbolos bíblicos antiguos. Esto no obliga a desecharla. Una interpretación puede ser espiritualmente valiosa sin convertirse en reconstrucción histórica. El problema aparece cuando el símbolo se presenta como calendario científico o como mecanismo capaz de predecir fechas. La metáfora de la boda habla de relación, preparación y esperanza. No ofrece por sí sola una ecuación cronológica. También conviene evitar comparaciones demasiado mecánicas. Llamar suscripción a Pesaj o mantenimiento a los panes sin levadura puede facilitar una explicación juvenil, pero empobrece la memoria de esclavitud, violencia y liberación que sostiene el relato. La fuerza del símbolo aumenta cuando conserva su contexto, no cuando lo reemplaza. La palabra Hawigá se relaciona con la celebración festiva y también con una ofrenda de paz. La Misná describe una ofrenda adicional que podía acompañar al Cordero Pascual bajo determinadas condiciones. Su carne se comía antes para que el sacrificio pascual fuera consumido cuando los participantes ya estaban satisfechos. Esto confirma una práctica sacrificial y comunitaria. No confirma automáticamente que cualquier cena anterior a la Pascua fuera una Hawigá. La última cena plantea dificultades históricas conocidas. Los evangelios sinópticos la presentan dentro de un marco pascual, mientras el Evangelio de Juan organiza la cronología de otra manera. Durante siglos se han propuesto explicaciones litúrgicas, calendáricas y narrativas. Identificar la cena con una Hawigá previa es una de esas propuestas, no un consenso establecido por la evidencia. La saga Caballo de Troya añade una perspectiva de ficción. Un viajero del siglo XX observa a Jesús y registra escenas que reinterpretan los relatos tradicionales. El material recibido atribuye a los tomos Caná y Belén una cena fraterna, críticas a los sacrificios y explicaciones sobre el Mesías. Como no contamos con edición, página ni fragmento verificable, la atribución debe permanecer abierta. No sería riguroso poner esas palabras en boca del personaje como si hubieran sido comprobadas directamente. La distinción es fundamental. Los evangelios son fuentes religiosas antiguas. La Misná conserva tradiciones jurídicas compiladas posteriormente sobre prácticas judías. Caballo de Troya es una saga novelística contemporánea. Los estudios de raíces hebreas son interpretaciones modernas. Pueden compararse, pero no ocupan el mismo nivel documental. Cuando se colocan en una sola narración sin etiquetas, producen la impresión de que todas confirman el mismo acontecimiento. Cuando se identifican correctamente, revelan algo más interesante. Cada tradición utiliza la Pascua para responder preguntas diferentes sobre memoria, sacrificio, comunidad y sentido. Las 4 fiestas de primavera forman una secuencia histórica real dentro del calendario bíblico. Pesaj recuerda la liberación. Los panes sin levadura prolongan la conmemoración. Las primicias celebran el inicio de la cosecha. Shavuot cierra el conteo con una nueva ofrenda y una peregrinación festiva. También es real que estas celebraciones recibieron interpretaciones nuevas. El cristianismo relacionó la Pascua con la muerte de Jesús, las primicias con su resurrección y Pentecostés con el Espíritu. La tradición judía vinculó Shavuot con la entrega de la Torá. El libro de los jubileos la conectó con pactos antiguos. Comunidades modernas organizaron todos esos elementos mediante la imagen de una boda celestial. Lo que no puede afirmarse con la misma certeza es que esa boda constituya un código secreto diseñado para señalar fechas actuales. Tampoco que el calendario de Qumrán confirme advertencias sobre el año 2027. Los relatos sobre un asteroide Gog y fechas exactas pertenecen a ficción o a interpretaciones contemporáneas, no a una alerta astronómica oficial. La comparación con Caballo de Troya exige la misma prudencia. Una novela puede explorar de manera provocadora el rechazo del sacrificio, la figura del Mesías y la relación personal con Dios. Pero sus escenas no son testimonio arqueológico sobre el siglo I.
y sus detalles deben citarse desde la obra antes de atribuirlos con precisión. Tal vez el valor más duradero de estas fiestas no esté en convertirlas en un cronómetro del fin, sino en las preguntas que conservan. ¿Qué significa ser liberado? ¿Qué debe quedar atrás? ¿Qué primer fruto anuncia una transformación? ¿Qué clase de alianza queremos sostener? Historia, fe y literatura no tienen que competir si conocemos sus fronteras. Al distinguirlas, el misterio no desaparece. Se vuelve más honesto. Si conocías la interpretación de la boda celestial, cuéntame cuál de estas 4 fiestas te parece más significativa. Y suscríbete para continuar explorando los símbolos, textos y relatos que conectan el mundo antiguo con nuestras preguntas actuales.